Aquella mañana amaneció con un sol espléndido, extraño para el mes de febrero, pero parecía que todo hacía presagiar que aquel jueves no era uno más. Después de desayunar, todas las mañanas solía dar un paseo por el pueblo, y en aquella me detuve frente al colegio, porque un gran alboroto salía de su patio. Así que le pregunté a Serafín, el hijo de la familia que me arrendaba la habitación, y me explicó que hoy era el jueves de compadres, y que en ese día, siempre, en la escuela, elegían a los reyes de gallos, rey y reina. A ellos después los llevaban en procesión hasta sus casas, donde les regalaban desde el balcón castañas. Qué curioso, dije yo, y es que daba gusto oír a esos chiquillos gritar y cantar: «¡Viva el rey, muera el gallo, 401 caballo!». Me decidí a seguir con mi paseo, y paré en la taberna de Mazairas, para preguntarle a Pedro que me contase las cosas que pasaban esos días de carnaval aquí en Viana. Más o menos me vino a decir que todo empezaba ese mismo jueves, llamado de compadres, con la elección de los reyes de gallos en el colegio. Me dijo que esa mañana las mujeres habían robado ropa a los hombres, y con ellas se disponían a vestir un compadre, un muñeco de paja con ropas robadas, y que lo habían colgado en el balcón de la plaza. Allí los mozos del pueblo intentarían apoderarse de él, pero las mujeres muy fieras lo defenderían con mucha garra, y que si los hombres se hacían con él, entonces lo despojaban de las ropas y lo quemaban con mucha algarabía. También que me contó que por la tarde, ese mismo día, salían a correr la fariña, tirándose harina unos a otros intentando meterla en la boca, y los foguetes, prendiendo fuego a trozos de lino que luego se tiraban unos a otros. Y te puedo asegurar que así es, porque yo mismo probé el sabor de la harina aquella tarde. Hasta me quemaron un poco de la barba con los foguetes, porque yo sí que lo reconozco. Yo también le tiré alguno por debajo de la enagua a Margarita, a la hija del secretario del ayuntamiento. Te diré, Raúl, que lo que viví aquellos días nunca lo había vivido, por extraño y divertido que parezca. Esta gente de Viana tiene algo especial. Todas las tardes, a partir de aquel jueves, se juntaban muchos de ellos con instrumentos de percusión, la mayoría caseros, como sartenes o potas, y salían a tocar por las calles. Además, aquí es costumbre que los de un pueblo vayan a otro tocando, y luego estos le devuelvan la visita. Lo tienen todo muy bien organizado. Pero si ya te extraña lo del jueves de compadres, ya verás lo que pasó en el de comadres una semana después. ¿Te acuerdas de lo de los niños en el colegio? Pues ahora tiene lugar la fiesta del gallo. La tarde anterior al jueves de comadres no tienen clase y se dedican a hacer las banderas, que es una vara delgada a uno de cuyos extremos sujetan con un alfiler unas como aspas de papel puestas de frente, y cuando corren dan vueltas rápidas con el viento. Así, en la mañana siguiente, al toque de la gaita, se reúnen para ir a buscar a los reyes. Salen al Taural y allí hacen este ritual. Sentados en trono, se sueltan los gallos, y corriendo con las banderas los aturden y los cansan. Después, todos ya cansados, los gallos y los rapaces, se van a comer cocido gallego y arroz dulce. Por la tarde se reúnen y van a buscar al rey, y luego a la reina, a cuya puerta de su casa se lleva a cabo la matanza de los animales. Fíjate, colgados de los mismos de una cuerda, los rapaces saltan con un sable para matarlos. ¿Te lo puedes creer? Con un sable. Y lo mismo hacen después en la casa del rey y en la del maestro, y terminan la fiesta con la gallina ciega. Meten al animal en un montículo de tierra y con la cabeza saliendo, se vendan los ojos los rapaces por turno y con el sable tienen que matarlo. ¿Yo qué quieres que te diga? Sigo sin ver muy bien todo esto. Pero aquí es costumbre y oye, las costumbres de estas gentes dan para escribir un libro, te lo digo yo.
tarde anterior fui con los mozos del pueblo y un gaitero a cortar un árbol. Le quitamos las ramas y nos lo cargamos al hombro. Incluso al llegar al pueblo me sentaron a mí en el tronco con el gaitero. ¿Te lo puedes creer? Yo, el juez, de procesión encima de un árbol. Y es que son muy graciosos. Cuando llegamos a la plaza lo clavamos y le pusimos arriba a la comadre, que es una muñeca de paja con ropas que robaron a las mujeres. Y el jueves por la mañana, ¡hala!, se volvió a liar otra vez, a luchar por conseguir a las mujeres, y venga otra vez harina y foguetes. Ese día las mujeres se juntan para comer y beber e invitan a los hombres de la casa a dulces, a torrijas, arroz cocido con leche y azúcar, a empanadillas o cosas similares. Aún es pronto, así que voy a seguir contándote más cosas. Aquí al domingo siguiente le llaman domingo gordo o corredoiro. Los hombres, a la mañana, se dedican a robar los potes y las ollas de las cocinas. Hay mujeres que luchan mucho para que no se las lleven y otras las llenan de agua hirviendo para burlarse, pues por lo general lo que roban los mozos es para comer ellos en el campo. Después de comer, pasean las potas por el pueblo. Y una cosa muy curiosa, esa misma tarde la gente se congrega en la plaza para ver la mascarada del día, la mula y el maragato. Debajo de una manta se colocan dos hombres y llevan sobre los hombros a algún rico que lo depositan en el bar donde debe invitar. La mula da cozas entre la gente y se pone enferma para que le den en un junco de madera unos pedazos de pan de trigo rociados con azúcar y unos cuartillos de vino. El martes de carnaval, o día do intrudio, ese día por la mañana todos se reúnen en la plaza del Pilón llevando cada uno un instrumento que hace ruido, que es lo que es el folión. Delante abriendo el paso va el zamarreiro, después la bella, que es un hombre vestido de mujer, con un cesto lleno de ceniza que espolvorea sobre los que se encuentran. A esta le sigue otro que lleva un cuerno de res haciendo ruido, y a estos los demás, llevando un muñeco, o intrudio, montado en un burro. Por la tarde, los mozos que pusieron la comadre el jueves anterior derriban el palo y pasean a la muñeca por el pueblo para después quemarla. Cerca del anochecer se repite el folión y cuando este acaba comienzan los foguetes y la harina. Luego se van a cenar el pigüeiro, para después volver a formar el folión, pero con hachas formadas con hojas de centeno que encienden para alumbrarse. ¿Qué te había contado en otras cartas? ¿Qué opinas ahora de este carnaval, ¿Entiendes por qué estoy tan a gusto en esta tierra? Y es que aunque sabes que echo mucho de menos a mi querida Andalucía, te diré, querido sobrino, que nunca olvidaré lo vivido en estos pueblecitos del ayuntamiento de Viana del Bollo. Es más, te diré que hasta me están entrando ganas de escribirlo todo en un libro. Bueno, Rey, ya es muy tarde y estoy un poco cansado. Espero que todos os encontréis bien y recibid un fuerte, fuerte abrazo de vuestro tío. Firmado, Nicolás Tenorio.